Buenos días, hermanos. Hoy 1 de enero la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hoy comenzamos el año. ¡Feliz Año Nuevo! No hay mejor manera que empezar el año y esta etapa nueva de nuestra vida hacia adelante, hacia el encuentro con el Señor, que ponernos la Santa Madre Iglesia, la figura de la Virgen y la mirada, nuestra mirada hacia la contemplación de quien es, porque así Dios lo ha querido, Madre de su Hijo Divino, Madre de Dios. Por tanto, en este día, en la octava de la Natividad del Señor, hoy celebramos Santa María, Madre de Dios, y también la circuncisión de Jesús, la imposición del nombre de Jesús. En este día, la Iglesia, de un modo solemne, hace fiesta por la Virgen María, como Madre de Dios, como la Theotokos. Es el título que se le atribuyó oficialmente ya en el siglo IV, exactamente en el concilio de Éfeso, en el 431. Pero ya anteriormente estaba en el depósito de la fe, y así se iba transmitiendo, que la Virgen María, esposa de José, madre de Jesús, no era simplemente una mujer más, ni una madre más, porque ella no había concebido a una persona que antes no existiera, sino que ella le dio naturaleza humana al que ya era eterno con el Padre desde toda la eternidad, el Hijo Divino, el Hijo de Dios. Por eso, en este depósito de la fe, en este vivir la fe, la Iglesia desde los primeros siglos fue conformando en su amor a la Virgen, en su devoción hacia ella y en su confianza como Madre nuestra, las distintas oraciones. Y ahí quedó la que se llama y se conoce ahora mismo como la más antigua de las oraciones dedicadas a la Virgen, que en latín se llama Suppresidium. En esta oración del siglo III, ya los primeros cristianos en Egipto se dirigían a la Virgen María como Madre de Dios, con la siguiente oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones, las súplicas de tus hijos necesitados, mas líbranos de todo peligro, oh Virgen siempre, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues con esta plegaria, que ha quedado también recogida en la liturgia de las horas, la Iglesia se dirige sobre todo en la oración final del día, en las completas, su confianza y su amor de hijos hacia la Madre. Con este título se subraya que Cristo es Dios, que realmente nació como hombre, con naturaleza humana, en el compartir el vivir humano de María Virgen, como dice hoy la epístola de San Pablo a los Gálatas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estamos esclavos del dominio del mal y del pecado, para hacernos hijos. Bueno, pues en este día aparece ante nosotros la figura de la Virgen María como Madre de Dios. No hay cosa más propia en la Virgen María, en su ser, que el ser madre. Así se preservaba en ella la unidad de quien había concebido, Verbo de Dios, Dios eterno como el Padre, verdadero Dios, y dándole ella naturaleza humana, verdadero hombre, hijo de hombre, hijo de los hombres, hijo del hombre. En verdad, aunque el debate parecía centrarse en María, en aquel concilio de Éfeso, era más profundo, porque la Virgen María es en función de Cristo lo que ella sea. Si Cristo es Dios, ella es la madre de Dios. Si Cristo es un hombre, ella es la madre de un hombre, como decía Nestorio y algunos más. Ella sería Cristo, no Theotokos, sino Cristo, la madre de Cristo. Pero precisamente esta Cristotokos, precisamente la Iglesia se dio cuenta de que ahí había un error, porque ella no había concebido, como decíamos antes, una persona no existente, sino al mismo Verbo de Dios existente con el Padre desde toda la eternidad. Claro, tocar este punto, la divinidad de Cristo, toca todo lo que es los pilares de la fe, o la cadena de la fe que va engarzada un dogma
y una verdad revelada como un eslabón a otra verdad revelada. En el concilio de Éfeso se resolvió por los padres conciliares esta posible duda que la Iglesia no tenía, pero que iba corriendo y se iba implantando. También el arrianismo tiene este mismo error en la cristiandad entonces. Después de este concilio se produjo una auténtica explosión de devoción mariana y se construyeron numerosas iglesias dedicadas a la Virgen María como Madre de Dios. Entre ellas sobresale la Basílica de Santa María Maggiore, Santa María la Mayor en Roma. La doctrina relativa a María, Madre de Dios, fue confirmada de nuevo en el siglo V, en el 451, en el Concilio de Calcedonia, en el que Cristo fue declarado verdadero Dios y verdadero hombre, nacido por nosotros y por nuestra salvación de María Virgen y Madre de Dios en su humanidad. Esto, como es sabido, el Concilio Vaticano II lo recogió en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, llamada Lumen Gentium, en el capítulo 8 dedicado a la Virgen María, reafirmando su maternidad divina. El capítulo se titula La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. El título Madre de Dios, tan profundamente vinculado a las festividades navideñas, es por consiguiente el apelativo fundamental con que la comunidad de los creyentes, la comunidad cristiana, honra, podríamos decir, desde el principio de la comunidad cristiana, de la cristiandad, a la Virgen María. De hecho, dicen los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban reunidos en el cenáculo, estaban los apóstoles y dicen los Hechos. Y allí estaba también la Madre de Jesús con ellos. La Madre. No dice María, dice la Madre de Jesús. La Madre de Dios con mayúsculas. Por eso, este título que hace presente lo que la Virgen es, Madre, expresa muy bien la misión de la Virgen María en la historia de la salvación. Todos los demás títulos o atribuciones a ella se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar el plan de salvación centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo Divino. Por eso en estos días de misterios de la fe nos encontramos ante este misterio de María, para acercarnos al nacimiento de Jesús, al misterio de su madre. Por eso el centro de esta escena de hoy es María como madre, que ofrece a su Hijo, que no es más que el Hijo de Dios, para que lo contemplemos y le adoremos como nuestro Salvador. Y así los pastores, los pobres, la gente de Belén, los magos llegados de Oriente, se acercan a este niño y se postran como verdadero Dios. Más tarde, en la fiesta de la presentación del Señor en el templo, del día 2 de febrero, a los 40 días de su nacimiento, será el anciano Simeón y la profetisa Ana quienes recibirán de las manos de la madre al pequeño niño y lo adorarán y reconocerán en él al Salvador. La devoción del pueblo cristiano siempre ha considerado el nacimiento de Jesús y la maternidad divina de María como dos aspectos del mismo misterio, el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Por eso nunca ha considerado la Navidad como algo del pasado. Nosotros somos contemporáneos de los pastores, de los magos, de Simeón, de Ana. Mientras vamos con ellos, nos sentimos llenos de alegría, porque Dios ha querido ser Dios con nosotros. Como decíamos hoy en la homilía, Dios ha entrado en el tiempo de los hombres, en nuestro tiempo, en tu tiempo, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para divinizarnos, para hacernos hijos de Dios. Y todo ello, todos estos bienes nos ha venido por la Madre. Por eso, del título Madre de Dios derivan todos los demás títulos con que la Iglesia honra a la Virgen. Pensemos, por ejemplo,
el dogma o el título de la Inmaculada Concepción. Es decir, que en el hecho de haber sido inmune del pecado desde su concepción, María ha sido preservada de toda mancha en orden a ser en el futuro la madre del Verbo, la madre de Dios, la madre del Redentor. Y lo mismo vale decir de la Asunción, gloriosa a los cielos. No podía estar ella sujeta a la corrupción, que viene como consecuencia del pecado, porque ella, al engendrar al Verbo y haber sido redimida en el instante de su concepción, si la consecuencia del pecado es la muerte, ella que no tiene pecado, en el terminar el curso de su vida en este mundo, lo que sería la muerte de María, aunque a la Iglesia no le gusta llamarlo así, sino el tránsito después de su dormición, automáticamente es llevada al cielo en cuerpo y alma por Cristo a la presencia de Dios. Es la primera resucitada. Por tanto, al estar totalmente llena de Dios y ser para Dios, la Virgen María es la mujer que se encuentra más cerca de Dios, pero también más cerca de nosotros, como Madre nuestra y como criatura humana, como hermana nuestra. También el puesto único e irrepetible que Dios le ha puesto en la historia de la salvación, por ser Madre de Dios, es otra característica de ella. Precisamente en cuanto tal, María es también madre del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Hoy la Iglesia celebra a la Virgen, así termina la oración postcomunión, como Madre de Dios y Madre de la Iglesia, como Madre nuestra. Título que fue reconocido y, digamos así, publicado, promulgado públicamente para el culto de la Iglesia por el Papa San Pablo VI en el 21 de noviembre de 1964. María es Madre de la Iglesia. Pues por ser Madre de la Iglesia, la Virgen es también Madre de cada uno de nosotros, Madre del cuerpo místico de su Hijo, porque en María, en el Monte Calvario, y junto a ella el discípulo amado, Jesucristo estaba entregándole toda la humanidad a su corazón de madre. Y en el discípulo amado, allí estábamos cada uno de nosotros, también recibiendo de Jesús a su propia madre como madre nuestra. Por eso, queridos hermanos, en estos primeros días del año se nos invita a considerar y a contemplar, a adentrarnos dentro de este misterio, ver a María en su ser de mujer, de elegida, de predestinada para ser Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso encomendémonos a ella en este día, para que podamos un día alcanzar también con ella la gloria del cielo. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!